Eres testigo de cómo sacan a rastras a una chica de 14 años de las cámaras del emperador. No puede andar. 2 sirvientas la arrastran por los brazos. Sus pies descalzos raspan el suelo de mármol. Tiene los ojos abiertos, pero ya no hay nadie dentro. Hace 3 días, se reía en la habitación de al lado de la tuya. Esta mañana la han llamado. Ahora es otra cosa, como si le hubieran arrancado el alma y la hubieran dejado atrás. Una sirvienta se da cuenta de que la estás mirando. Te agarra la muñeca y te arrastra de vuelta a la habitación. Su voz es baja y urgente. No mires, nunca mires, y cuando vengan a por ti, no te resistas. Roma. Año 39 d.C. Tienes 14 años. Llevas 6 días encerrada en un lugar llamado el Jardín de Venus, y acabas de aprender lo que les ocurre a las chicas cuando pronuncian sus nombres. Tu padre dice que esto es un honor. Tu madre lloró mientras subías al carruaje. Tus vecinos te miraban con envidia mientras subías la colina hacia el palacio. Nadie te dijo la verdad. Nadie te dijo que el hombre más poderoso del mundo gestiona un sistema como una fábrica, registrando los nombres de las chicas, sus edades, sus rostros, y llamándolas una por una. Y cuando vuelven, nunca son las mismas. Esta es la historia de lo que Calígula hizo a las chicas de su palacio. Y lo más aterrador no es lo que hizo, es que nadie le detuvo, ni los senadores, ni los guardias, ni siquiera los padres que entregaron a sus hijas en la puerta. Todos lo sabían, y todos guardaron silencio. Si esta historia te conmueve, por favor, dale a me gusta, comparte, comenta y suscríbete. Solo lleva un momento y ayuda a sacar voces del silencio. El aire nocturno sobre Roma era húmedo e inusualmente cálido, del tipo que se pegaba a la piel y se negaba a soltarla. Las nubes colgaban bajas sobre la ciudad, amortiguando la luna y volviendo las colinas de mármol pálidas e indistintas. En algún lugar más allá de los muros del palacio, las calles estaban en silencio, como si la propia ciudad hubiera aprendido a contener la respiración. Dentro del recinto privado, conocido como el Jardín de la Diosa, el aire olía a incienso y a piedra mojada, tan denso que se podía saborear. Livia, de 14 años, se despertó con el sonido de suelas de cuero golpeando el mármol. Al principio no se incorporó. Esa lección la había aprendido rápido. Era la 6ª noche desde que la habían traído allí. Los pasos no eran apresurados, nunca lo eran. Se movían a un ritmo constante, tranquilo, familiar. El tipo de sonido que un pasillo recuerda. El tipo de sonido que regresa noche tras noche, hasta que las propias paredes lo esperan. Livia era pequeña para su edad, con el pelo oscuro cortado de forma desigual por su madre, y manos que aún mostraban leves callos del trabajo doméstico. Yacía inmóvil bajo unas sábanas de seda que le parecían demasiado suaves para pertenecer a su vida. Su corazón latía rápido, pero no se movió. Al otro lado del pasillo, se abrió una puerta. Las bisagras no chirriaron. Las habían engrasado. 2 figuras emergieron a la luz del farol, y entre ellas, una chica era arrastrada de la habitación. La chica parecía mayor que Livia, quizá de 16. Sus brazos colgaban sueltos a los lados, los dedos laxos, como si ya no le pertenecieran. Sus pies descalzos raspaban el suelo de mármol, produciendo un sonido seco y rítmico que resonaba suavemente por el pasillo. Arrastre, raspeo, arrastre. Los ojos de la chica estaban abiertos, miraban hacia arriba, desenfocados, reflejando la luz sin retenerla. Lo que alguna vez había vivido tras ellos, se había ido. Livia contuvo el aliento. En la muñeca de la chica había un delgado hilo rojo, atado con un nudo simple. No era decorativo, no se explicaba, nadie lo explicaba nunca, pero todos en el jardín entendían lo que significaba. Había sido llamada. El sonido fue lo que rompió el control de Livia. No un grito, no un lamento, solo el más mínimo aliento involuntario, aspirado demasiado bruscamente. Fue suficiente. Una mano la agarró del brazo por detrás. La mujer que la agarró era una sirvienta del palacio, alta y rígida,
con mechones grises ya entretejiéndose en su pelo fuertemente recogido. No ofreció su nombre. Las sirvientas aquí rara vez compartían nombres. Su rostro era severo pero no cruel, surcado por años de observar y callar. Olía a aceite y a incienso. «¡Adentro!», susurró la sirvienta tirando de Livia hacia atrás, dentro de la habitación. El agarre se apretó hasta doler. La puerta se cerró en silencio. «No mires», dijo la sirvienta con voz baja y urgente. «Y cuando vengan a por ti, no te resistas». Soltó el brazo de Livia y se fue sin decir una palabra más. Livia se quedó inmóvil en la oscuridad, la piel hormigueándole donde los dedos de la mujer habían estado. Esperó hasta que los pasos se desvanecieron, hasta que el sonido de arrastre desapareció por el pasillo, hasta que el silencio regresó. Solo entonces cedieron sus rodillas. Se dejó caer al borde de la cama y se apretó los nudillos contra la boca para no emitir ningún sonido. Hace 3 días, aquella chica se había estado riendo. Livia lo recordaba claramente. La risa había flotado por el pasillo durante el día, ligera y casi normal. Alguien había estado contando una historia. Otra persona se había reído demasiado alto. Por un momento, el jardín había sonado como un lugar donde vivían chicas, no esperaban. Ahora el pasillo estaba vacío de nuevo. Fuera de estos muros, las familias dormían creyendo que sus hijas estaban siendo honradas. Las madres habían trenzado el pelo y besado frentes. Los padres habían hablado con orgullo de favor y fortuna. Los vecinos habían visto los carruajes subir hacia el palacio con envidia en los ojos. Nadie les dijo la verdad. Nadie les dijo que el jardín borraba el tiempo, que los días no se contaban, que las cartas nunca llegaban y nunca se enviaban, que el denso aroma de las flores estaba destinado a difuminar el pensamiento, no a confortarlo, que el silencio aquí no era paz, sino presión. Livia había llegado creyendo las historias. Se había dicho a sí misma que el miedo era infantil, que era afortunada, que esto era temporal. Ahora lo entendía. No mataban a las chicas en el jardín. Matar habría sido simple, limpio, comprensible. Hacían algo más. Tomaban lo que hacía a una persona ser una persona y dejaban el cuerpo atrás para que caminara, respirara, regresara cuando fuera llamado de nuevo. Una cáscara viviente que ya no resistía, ya no cuestionaba, ya no esperaba. Livia se encogió sobre sí misma, hundiéndose los dedos en la palma hasta sentir dolor. Lo necesitaba. El dolor le recordaba que seguía allí. En la distancia, Roma permanecía en silencio bajo las nubes bajas. La ciudad dormía. El palacio no. Y en algún lugar dentro del jardín de la diosa, un hilo rojo había sido desatado, su propósito cumplido, esperando ser atado de nuevo. La mañana llegó sin luz solar. Livia supo que era de mañana solo porque llegaron los sirvientes. Las lámparas se apagaron. Las cortinas se descorrieron ligeramente, lo justo para dejar entrar un tenue resplandor gris que aplanaba todo lo que tocaba. El aire permanecía pesado con perfume, como si la noche nunca hubiera abandonado realmente el jardín. Livia se lavó la cara en silencio y se vistió con la sencilla túnica blanca que le habían preparado. La tela estaba limpia, suave, e idéntica a la que había llevado el día anterior. Se preguntó cuántas chicas la habrían usado antes que ella, y cuántas la usarían después. La condujeron a un patio más pequeño donde un puñado de chicas permanecía disperso, con cuidado de no acercarse demasiado las unas a las otras. Allí fue donde las conoció. Marcia fue la primera en hablar. Tenía 16 años, era alta y esbelta, con el pelo cuidadosamente trenzado y unos ojos que no se perdían nada. Había algo reservado en su postura, como si estuviera midiendo constantemente el espacio a su alrededor. Había llegado un mes antes, tiempo suficiente para aprender qué preguntas nunca debían hacerse. Tercia estaba a su lado. Apenas tenía 13 años, pequeña incluso para su edad. Su pelo caía suelto sobre sus hombros y se agarraba las mangas con dedos nerviosos.
Sus ojos saltaban de un rostro a otro, buscando algo familiar que no existía allí. Livia se presentó suavemente, su voz casi engullida por los muros de piedra. Hablaron en voz baja, apenas moviendo los labios, no porque nadie se lo hubiera dicho, sino porque el jardín les había enseñado precaución. «No son las noches lo que importa», dijo Marcia después de una larga pausa. «Son las mañanas siguientes». Se inclinó más, bajando aún más la voz. «Ahí es cuando se deciden los nombres». Livia sintió un nudo en el estómago. Marcia miró hacia la columnata antes de continuar. Lo vi una vez, a través de un hueco en las cortinas. Lo describió en fragmentos, como si la memoria misma se resistiera a ser plasmada en palabras. 2 funcionarios imperiales entraron en una cámara justo más allá del ala de mujeres. Hombres de mediana edad con túnicas oscuras, rostros inexpresivos, con la autoridad de sellos grabados en cera. Uno llevaba una pila de tablillas, el otro no llevaba nada más que un estilete. No se apresuraron. Leían los nombres en voz alta, uno por uno. Les seguían las edades. A veces se añadía una nota, murmurada demasiado bajo para oírla. Sus ojos se alzaban solo brevemente, posándose en cada chica como si evaluaran ganado en un mercado. Nombre leído, nombre grabado en cera, tablilla cerrada, sin emoción, sin vacilación. «No discutieron», dijo Marcia. «No deliberaron, ya estaba decidido». Livia imaginó su propio nombre grabado en cera blanda, las letras limpias y permanentes, esperando ser borradas solo cuando la tablilla misma fuera destruida. Tercia había permanecido en silencio hasta entonces. «Mi madre lloró», susurró de repente. Ambas chicas se volvieron hacia ella. «Lloró cuando llegó el carruaje», continuó Tercia con la voz temblorosa, pero se secó la cara antes de que los vecinos pudieran verla. «Me dijo que me mantuviera erguida, que sonriera». Tercia se abrazó a sí misma, encogiéndose. «Dijo que era un honor», dijo, «que debía estar agradecida». Su voz se quebró. «No entiendo qué es el honor», susurró Tercia. «¿Por qué pesa más que una vida?» Nadie respondió. No había respuesta que no sonara a mentira. Mientras estaban allí, Livia comenzó a notar el patrón. Los sirvientes se movían por el patio siguiendo caminos deliberados. Uno llevaba ropa de cama, otro llevaba comida. Un tercero se detuvo a observar. Su mirada se detuvo lo suficiente como para contar, recordar, informar. El jardín no parecía caótico, parecía organizado. Había quienes escribían, quienes observaban, quienes entregaban información a lugares que las chicas nunca verían. No era locura, era un sistema. Y los sistemas no requerían crueldad de todos, solo obediencia. Marcia tocó la manga de Livia brevemente, un gesto que parecía accidental, pero no lo era. «Hay una regla», dijo. «Nadie la dice en voz alta, pero todos la aprenden». Vaciló, luego terminó. «No os acerquéis demasiado». Livia frunció el ceño. «Si habláis demasiado», continuó Marcia, «si lloráis juntas, si os volvéis, difíciles de separar, os mueven. A diferentes salas, diferentes pasillos, a veces a diferentes edificios». «¿Y entonces?», preguntó Livia. Marcia negó con la cabeza. «No las vuelves a ver». La respiración de Tercia se volvió superficial. Sonó la campana del patio, aguda y metálica. Las chicas se estremecieron instintivamente. Los sirvientes reaparecieron, guiándolas de nuevo al interior. La conversación terminó tan abruptamente como había comenzado, inacabada y sin resolver, como todo lo demás aquí. Mientras Livia se alejaba, miró su muñeca. No había ningún hilo rojo allí. Todavía no, pero lo sentía igualmente, invisible y esperando. Esa tarde, Livia se sentó sola en su habitación, reviviendo cada palabra. Las tablillas de cera, los nombres sellados, la regla sobre la cercanía. Comprendía ahora por qué la risa desaparecía tan rápido allí, por qué el silencio era más seguro que el consuelo, por qué el miedo se racionaba y la esperanza se desanimaba. La esperanza hacía hablar a la gente, hablar
hacía a la gente visible, y la visibilidad conducía a la selección. Al acercarse la noche, se encendieron las lámparas de nuevo, devolviendo al jardín su falso crepúsculo. En algún lugar más allá de los muros, Roma continuaba sus rituales de vida normal. Se comía, se contaban historias, los niños dormían seguros en sus camas. Dentro del jardín, los nombres esperaban en la acera. Livia se tumbó, mirando al techo, repitiendo un pensamiento una y otra vez, como si la repetición pudiera anclarlo en su lugar. Si mi nombre está escrito, que recuerde quién fui antes de que la tablilla se cerrara. El jardín aprendió la rutina de Livia más rápido que ella misma. Al séptimo día, los sirvientes ya no le preguntaban si quería algo. Simplemente le ponían opciones delante, como si el acto de elegir pudiera disimular el hecho de que no tenía control real. Una bandeja llegó por la tarde con higos abiertos como pequeños corazones, miel en cuencos poco profundos y pan tan suave que apenas ofrecía resistencia a sus dedos. El olor era cálido, reconfortante e incorrecto de una manera que no podía nombrar. Otro sirviente preparó un baño detrás de una cortina. El vapor subía con aroma a rosas y algo más agudo debajo, como hojas trituradas. El agua estaba a la temperatura perfecta, ni caliente ni fría, como si incluso la incomodidad hubiera sido prohibida. Las chicas estaban rodeadas de una belleza que no les pertenecía, y ese era el objetivo. Livia se sentó al borde de su cama y observó cómo cambiaba la luz. Aquí nunca cambiaba de forma natural. Estaba controlada por persianas y lámparas y horarios que nunca se explicaban. En su antiguo hogar, la mañana significaba trabajo y la tarde significaba descanso. En el jardín, el tiempo era una representación escenificada para sus sentidos. Pensó en las palabras de Marcia, las mañanas siguientes, los nombres decididos. El pensamiento se apretó alrededor de su garganta como una cuerda. Esa tarde, la llevaron a un pasillo estrecho revestido de mosaicos. Las imágenes eran delicadas, llenas de enredaderas y pájaros y mujeres con rostros serenos. Las paredes parecían susurrar que este era un lugar de culto, de refinamiento, de feminidad sagrada. Era una mentira contada en mármol. Una nueva sirvienta estaba en la entrada del pasillo, observando a las chicas pasar en fila. Era joven, quizás de 18 años, con una delgada sonrisa fija y ojos cansados que evitaban mirar a nadie. Su nombre, susurrado por otra sirvienta, era Daria, y sus manos se movían rápidamente como si temiera ser notada demasiado tiempo. Daria guió a Livia de vuelta a su habitación. Luego se detuvo, ajustando los pliegues de la túnica de Livia con cuidadosa precisión. «Debes mantenerla limpia», dijo Daria suavemente, sin mirarla directamente. «Lo notan todo». Livia la miró fijamente. «¿Quién lo nota?». La sonrisa de Daria no cambió, pero sus dedos se apretaron sobre la tela. «Los que escriben», dijo, «los que cuentan». Luego se fue, la puerta cerrándose en silencio tras ella. Livia se quedó sola de nuevo, sintiéndose de repente observada por el propio aire. Empezó a comprender la trampa. Si el lugar hubiera sido brutal en la superficie, si hubiera habido cadenas y piedra fría y gritos, podría haber anclado su miedo a algo visible, podría haber gritado, podría haber luchado, podría haber creído en sus propios instintos. Pero aquí, la seda la hacía dudar de sí misma. El baño caliente la hacía cuestionar si estaba exagerando. La dulzura de la miel en su lengua la hacía preguntarse si merecía esa amabilidad, como si la amabilidad pudiera ganarse con el silencio. No era una prisión que pareciera una prisión. Era una prisión vestida de regalo. Bien entrada la noche, cuando las lámparas habían sido bajadas, Livia volvió a oír pasos. No los pasos pesados y confiados de los funcionarios. Estos eran más suaves, medidos, deliberados. Se movían lentamente por el pasillo, deteniéndose en cada puerta, como si probaran el silencio detrás de ella. Livia contuvo la respiración. Los pasos se detuvieron fuera de su habitación.
Una pausa, un leve raspado, como si una mano rozara el marco de la puerta. Luego los pasos continuaron. Se detuvieron en la siguiente puerta. Otra pausa. Una llave giró. Livia oyó abrirse la puerta. Oyó un pequeño sonido que pudo haber sido un gemido, tragado rápidamente, seguido por el susurro de la tela y el suave murmullo de la voz de una sirvienta. No cruel, no suave, simplemente eficiente. Luego la puerta se cerró de nuevo. Livia permaneció rígida en su cama, con los ojos bien abiertos en la oscuridad. No se movió hasta que los pasos se desvanecieron. A la mañana siguiente, la chica de la habitación de al lado no apareció en el patio. Nadie preguntó dónde estaba, nadie dijo su nombre. Era como si nunca hubiera existido. Más tarde, mientras el día avanzaba bajo una luz artificial, Livia notó algo más. Los sirvientes observaban. No abiertamente, no con sospecha obvia, sino con la paciencia de personas entrenadas para observar sin emoción. Llevaban bandejas y ropa de cama, pero sus ojos rastreaban pequeños cambios. Un párpado hinchado, una mano temblorosa, una chica que comía demasiado poco. Una chica que comía demasiado. Incluso el silencio se medía. Livia lo probó sin querer. Se obligó a comer, a beber, a sonreír levemente cuando Daria regresó con agua fresca. Daria le devolvió la sonrisa, su expresión idéntica cada vez, como si la sonrisa misma hubiera sido asignada. Cuando las manos de Livia empezaron a temblar, las metió bajo sus muslos para ocultarlo. Esa noche, cuando estuvo sola, se acercó al espejo de bronce incrustado en la pared. Estaba tan cuidadosamente pulido que reflejaba su rostro con una claridad implacable. Miró fijamente. La chica que le devolvía la mirada se parecía a Livia. El mismo pelo oscuro, el mismo físico menudo, los mismos ojos, pero algo en la mirada era diferente. Sus propios ojos parecían más viejos que su rostro. No más sabios, no más fuertes, simplemente más viejos, de la forma en que un árbol parece más viejo después de ser alcanzado por un rayo, incluso si aún sigue en pie. Levantó una mano hacia el espejo y observó cómo el reflejo la imitaba. Por un momento, sintió una extraña distancia, como si la chica del bronce fuera alguien a quien había conocido hace mucho tiempo y no podía recordar del todo. Un pensamiento surgió en su mente, agudo y frío. No empiezan por tomar el cuerpo, empiezan por tomar la certeza de que el cuerpo te pertenece. Livia apoyó la frente contra el metal frío y cerró los ojos. Trató de recordar el sonido de la voz de su madre, el olor de su hogar, el peso de los días ordinarios. Pero el jardín ya inundaba los bordes de esos recuerdos, cubriéndolos con incienso y dulzura y silencio. En ese falso paraíso, Livia comprendió el primer robo. No la carne, no la sangre. El primer robo fue la identidad. Y una vez que tomaron eso, el resto vendría fácilmente. La amabilidad del jardín tenía aristas. Livia la sentía en la forma en que los sirvientes sonreían sin calidez, en la forma en que las puertas se cerraban con la misma suave finalidad cada vez, en la forma en que el silencio la seguía como una sombra que pertenecía al edificio, no a ella. Después de que la chica de la habitación de al lado desapareciera, el pasillo pareció más silencioso, como si el jardín hubiera tragado el sonido junto con ella. Livia trató de comportarse como creía que el jardín quería. Comía lo que le ponían delante, se lavaba cuando se lo decían, mantenía la voz baja y el rostro neutral, pero por dentro algo seguía girando. Una pregunta que no se atrevía a pronunciar en voz alta. ¿Cómo sobrevives en un lugar que te recompensa por fingir que estás bien? Esa tarde, Daria regresó con ropa de cama limpia y una pequeña botella de aceite para el pelo de Livia. Daria, la joven sirvienta con ojos cansados y una sonrisa practicada, se movía rápidamente como siempre, sin detenerse nunca. Al dejar los objetos, su mirada se dirigió a la muñeca de Livia y luego se apartó. «Bájate las mangas», murmuró Daria, apenas audible. El pulso de Livia dio un salto. «¿Por qué?». Daria vaciló.
la sonrisa aún fija en su boca como una máscara. Porque alguien podría decidir que le gusta lo que ve, dijo, y lo escribirán. Antes de que Livia pudiera preguntar algo más, Daria se escabulló. Livia se quedó sola con la botella de aceite en las manos, dándose cuenta de que incluso su piel se había convertido en información. Fue entonces cuando notó algo inusual. Un pequeño trozo de tela yacía doblado bajo el borde de la bandeja, medio escondido bajo la fruta y el pan. Era lino liso, del tipo que usaban los sirvientes para limpiar, pero este trozo estaba demasiado cuidadosamente colocado para ser un accidente. Livia lo recogió lentamente. 3 nudos habían sido cosidos en él con hilo rojo. No era decoración, no era un bordado para embellecer. 3 nudos apretados, juntos, como si alguien los hubiera atado a toda prisa, pero con un propósito. Los dedos de Livia temblaron mientras volteaba la tela. No había nada más, ni palabras, ni nombre. Solo el hilo rojo y los nudos. Un golpe suave y breve sonó en su puerta. Livia se congeló. La puerta se abrió sin esperar permiso. Una sirvienta mayor entró, llevando un lavabo de agua. Tendría entre 40 y 50 años, con canas entre su pelo oscuro y un rostro marcado por la contención. Su postura era erguida, disciplinada, pero sus ojos sostenían una quietud intensa, como si hubiera aprendido a desviar la mirada solo cuando era necesario. Su nombre era Sabina. Livia la había visto una vez en el patio, moviéndose entre las chicas con una firmeza que se sentía diferente a la de las demás. Sabina no sonreía mucho. Cuando lo hacía, era una sonrisa pequeña y fugaz, como una vela en el viento. Dejó el lavabo y miró hacia el pasillo, comprobando que no hubiera nadie allí. Luego miró las manos de Livia, a la tela. Por un momento ninguna de las dos habló. La voz de Sabina cuando llegó fue un susurro moldeado por años de precaución. «Escóndelo», dijo. Livia se apretó la tela contra el pecho. «¿Me has dejado esto a mí?» Los ojos de Sabina se suavizaron, pero solo ligeramente. «¿Sí?» Livia tragó saliva. «¿Qué significa?» Sabina se acercó, bajando la cabeza como si las paredes pudieran leer los labios. «Significa que no estás sola», dijo. «Y significa que debes aprender a recordar». Livia la miró fijamente. ¿Recordar qué? La mirada de Sabina se dirigió a la puerta. Escuchó. El jardín siempre estaba escuchando, y los que sobrevivían aprendían a escuchar de vuelta. Cuando pareció satisfecha de que nadie estaba cerca, habló de nuevo. «Yo estuve aquí», dijo Sabina, «cuando era joven». Las palabras cayeron en el pecho de Livia como una piedra. Las manos de Sabina se apretaron alrededor del borde del lavabo. Los nudillos se blanquearon. Su voz no tembló, pero algo en sus ojos sí. «Llegué siendo una chica», continuó. «Me fui siendo otra persona y aprendí una verdad que me mantuvo viva». Livia sintió la garganta seca. «¿Luchaste?» Sabina negó con la cabeza lentamente, casi con amargura. «No», dijo. «No como te imaginas. Luchar hace ruido, el ruido te borra». Tomó aire, con cuidado y medida. «Sobreviví porque aprendí a mantener mi mente intacta», susurró. «Intentan quitarte eso primero. Te ahogan en comodidad e incertidumbre hasta que dejas de confiar en lo que sientes. Cuando eso sucede, te vuelves fácil». Livia pensó en la miel, el baño caliente, las camas suaves, el falso paraíso. Los ojos de Sabina se dirigieron a la botella de perfume en la mesa. «Les encanta el olor», dijo Sabina. «Es su arma favorita». Livia frunció el ceño. «¿Arma?» La boca de Sabina se apretó. «Aquí hay reglas que nunca se escriben», dijo. «Si una chica llora demasiado fuerte, si entra en pánico, si tiembla tanto que no pueden hacerla presentable, la castigan sin dejarle moratones». La piel de Livia se erizó. «Lo hacen con dulzura», continuó Sabina. «Te lavan una y otra vez, te ahogan en aceites más fuertes, hacen que el aire sea más denso hasta que tu propia respiración se siente extraña. Te dicen que es para tu comodidad». La voz de Sabina bajó aún más. «Es para cubrir el miedo», dijo, «para pintar sobre las grietas.
Los ojos de Livia le escocieron. Sabina miró la muñeca de Livia, desnuda y sin marcas. «Ningún hilo aún», murmuró Sabina casi para sí misma. Entonces, hizo algo inesperado. Dejó el lavabo a un lado y se arrodilló frente a Livia. El movimiento no fue dramático. Fue silencioso, deliberado, como si Sabina lo hubiera decidido hace mucho tiempo y hubiera estado esperando el momento adecuado. Livia jadeó suavemente. «Por favor, no tienes que...» Sabina extendió la mano y tomó la muñeca de Livia con delicadeza, como si manejara algo frágil. Su tacto era cuidadoso, firme, inconfundiblemente humano. «Escúchame», susurró Sabina. Livia no podía apartar la mirada. «Si sobrevives», dijo Sabina, «no dejes que nos borren. No dejes que nos convirtamos en números que se desvanecen cuando la tablilla se cierra». Sus ojos brillaban, no con lágrimas derramadas, sino con lágrimas contenidas por la disciplina. «Estuvimos aquí», continuó Sabina. «Teníamos nombres, teníamos madres, teníamos sueños, y ellos intentarán convertir todo eso en silencio». La respiración de Livia se cortó. Las lágrimas subieron demasiado rápido, demasiado calientes. Se apretó la tela con los 3 nudos contra la boca, intentando contener el sonido. El pulgar de Sabina rozó el interior de la muñeca de Livia, donde un pulso latía demasiado rápido. «Recuerda», dijo Sabina más suave ahora, «aunque no puedas hablar, recuerda». Por primera vez desde que llegó al jardín, Livia sintió algo más que miedo. Se sintió vista, y ese reconocimiento, simple e insoportable, la hizo llorar de la manera en que se había negado a llorar, silenciosamente, en lino, en hilo rojo. Sabina se levantó, alisándose la falda, su rostro recuperando su calma controlada. Antes de irse, miró hacia atrás una vez. «Bájate las mangas», dijo, repitiendo la advertencia de Daria, pero con un peso diferente. «Y mantén tu mente despierta». La puerta se cerró. Livia se quedó temblando con la tela en las manos. 3 nudos de hilo rojo. Un mensaje sin palabras. Un pequeño desafío escondido a plena vista. Livia no durmió. Yacía bajo la seda y escuchaba el jardín respirar. Un ritmo lento de pasos distantes y puertas susurradas. La advertencia de Sabina permanecía pegada a sus costillas como una mano. «Mantén tu mente despierta». La tela con los 3 nudos rojos estaba escondida bajo el colchón, metida en una costura donde el relleno había empezado a aflojarse. Livia había trazado los nudos en la oscuridad, hasta que le dolían las yemas de los dedos, como si el hilo pudiera anclarla a sí misma. En algún momento, las lámparas se atenuaron. El aire se hizo más denso con el perfume. El jardín cambió a su otro modo, el que pertenecía a la noche. Llamaron suavemente a su puerta. No fuerte, no urgente, educado, como si alguien pidiera azúcar prestada a un vecino. Livia se incorporó lentamente, ya con frío. La puerta se abrió. Entraron 2 sirvientas. Ambas mujeres vestían las mismas túnicas pálidas, el pelo bien recogido, los rostros en blanco con una neutralidad practicada. Una era baja y de hombros anchos, su expresión severa. La otra era más alta, con los ojos bajos, la boca apretada en una línea que sugería que había aprendido a tragarse los pensamientos enteros. Ninguna dio su nombre. «Ven», dijo la sirvienta de hombros anchos. Livia se puso de pie. Sentía las piernas distantes, como si pertenecieran a otra persona. Se llevó las manos automáticamente a las mangas, bajándolas para cubrir sus muñecas, recordando la advertencia de Daria, recordando los ojos de Sabina. La sirvienta más alta levantó un farol, y las 3 entraron en el pasillo. El pasillo estaba más brillante de lo que Livia esperaba, iluminado por lámparas que hacían brillar el mármol. La piedra estaba tan pulida que reflejaba sus pies, convirtiéndolos en formas oscuras deslizándose sobre un suelo pálido. Caminaron en silencio. Un giro, otro giro. El jardín estaba diseñado para confundir. Los pasillos se curvaban suavemente y regresaban a sí mismos.
Las puertas parecían idénticas. El tiempo se disolvía en la repetición. Livia intentó contar los pasos. Rápidamente perdió la cuenta. Entonces vio a Sabina. La sirvienta mayor estaba en el borde de un pasillo que se cruzaba, sosteniendo una tela doblada como si hubiera sido enviada allí para una tarea ordinaria. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos se encontraron con los de Livia por un instante. En ese momento, Livia comprendió que Sabina había estado esperando. Al pasar Livia, la mano de Sabina se extendió con la velocidad de alguien que lo había practicado en su mente 1000 veces. Sus dedos rozaron la muñeca de Livia bajo la manga. Algo se apretó allí. Livia lo sintió antes de verlo. Un delgado hilo rojo, un nudo. Y luego, ligeramente separado de él, un segundo nudo más pequeño que el primero. Una marca dentro de una marca. Sabina no habló, no miró hacia atrás, pero el mensaje era claro, grabado en la piel de Livia como un pulso. Regresa. Livia siguió caminando. Las sirvientas la guiaron a Travins a través de una última puerta hacia una sala de espera. El aire dentro era más frío, con un olor diferente, menos floral, más a resina como pino quemado. La habitación tenía un sofá bajo, un lavabo de bronce, una cortina que ocultaba el lado más lejano. Un joven asistente masculino estaba cerca de la pared, con la cabeza inclinada, las manos juntas. No parecía tener más de 17 años, con un físico delgado y un cansancio magullado alrededor de los ojos, como si hubiera aprendido demasiado pronto que era invisible. Su nombre era Félix, murmurado una vez por una sirvienta cuando pensó que nadie escuchaba. Félix no miró a Livia, no habló. Sostenía una bandeja de agua y tela como si fuera parte del mobiliario. Una de las mujeres ajustó el pelo de Livia, alisándolo, arreglándolo con manos cuidadosas. El tacto no era ni suave ni brusco, era funcional. La otra revisó su túnica, estirando la tela, eliminando una arruga imaginaria. La estaban preparando como se prepara un objeto para exhibición. La mente de Livia flotaba sobre su cuerpo, observando. Esto es lo que hacen, pensó. Convierten el terror en rutina. Nadie alzó la voz, nadie la amenazó, nadie necesitaba hacerlo. El sistema hacía las amenazas por ellos. La sirvienta de hombros anchos volvió a hablar, todavía sin emoción. Espera. Entonces, ambas mujeres se fueron. Livia se quedó sola con Félix en la esquina, con la cortina aún cerrada. Pasaron los minutos, quizás más. El jardín no le permitía saberlo. El aroma a resina se hizo más fuerte. Ahora se mezclaba con otro olor, más cálido, ligeramente dulce, como vino derramado sobre piedra. El estómago de Livia se revolvió. Félix cambió su peso casi imperceptiblemente. Sus ojos se dirigieron a la muñeca de Livia. Luego se apartaron, como si incluso el hecho de notar fuera peligroso. Livia tragó saliva con la garganta seca. ¿Cuántas?, preguntó. Su voz apenas un susurro. La mandíbula de Félix se tensó. No respondió. Miró al suelo. Ese silencio fue una respuesta. Pasos se acercaron al otro lado de la cortina. La tela se movió ligeramente, como si alguien la hubiera rozado al pasar. El corazón de Livia martilleaba. La cortina se descorrió. Solo vio un atisbo más allá. Una cámara interior con pesadas cortinas, columnas de mármol y una mesa que sostenía un alto recipiente de perfume que brillaba como el oro. Todo era hermoso de la misma manera que una hoja podía ser hermosa. Frío. Exacto. Hecho para durar. Una voz llegó desde el interior, tranquila y conversacional, como si la invitara a un honor privado. «Acércate». El cuerpo de Livia se movió antes de que su mente estuviera de acuerdo. Dio un paso adelante. El mundo se redujo a detalles. El frío del mármol bajo sus pies, el peso de sus mangas, el hilo rojo en su muñeca, oculto pero ardiendo en su conciencia. El segundo nudo se sentía como una pequeña promesa que podría romperse. Livia trató de aferrarse a sí misma. Recordó a Sabina de rodillas,
Teníamos nombres. Recordó los ojos de Marcia. Lo escriben todo. Recordó la voz temblorosa de Tercia. El honor es más pesado que la vida. La cámara más allá de la cortina estaba llena de luz, aroma y silencio. Livia sintió que su mente se deslizaba, buscando un lugar donde esconderse. Quería gritar, pero el jardín le había enseñado que gritar era inútil allí. Gritar era un lenguaje que nadie tenía permiso de entender. La puerta se cerró tras ella. La noche desapareció. Cuando regresó, no supo cuánto tiempo había pasado. El pasillo tenía el mismo aspecto. Las lámparas no habían cambiado. El mármol seguía brillando. 2 sirvientes la guiaron de vuelta por donde había venido, con las manos firmes, los rostros ilegibles. Livia caminaba sin peso, sus pies se movían como si obedecieran una orden escrita directamente en sus huesos. En su puerta, una sirvienta le alisó la manga. El hilo rojo seguía allí. El nudo más pequeño permanecía. «Vuelve», decía. Pero Livia no estaba segura de quién se suponía que debía volver. Dentro de la habitación, Marcia la esperaba. Debió de haberse colado mientras las sirvientas estaban distraídas, arriesgándose a un castigo por el bien de ser testigo. Marcia, de 16 años, alta y atenta, se quedó lo suficientemente cerca como para atrapar a Livia si caía. Livia no cayó, no lloró, ni siquiera tembló. Miró a Marcia como si mirara a través del agua. «Todavía respiro», dijo Livia, su voz monótona de sorpresa, como alguien que nota un hecho extraño. «Pero no sé quién soy». Marcia dio un paso adelante y la rodeó con los brazos. El abrazo debería haber significado calidez. Debería haber significado alivio. Debería haber significado un regreso. Livia no sintió nada. Su cuerpo aceptó el contacto. Su mente no lo reconoció. El jardín le había quitado algo que no podía ser vendado. Y en el lugar donde había estado su sentido de sí misma, solo había silencio. Livia dejó de intentar medir el tiempo. Después de la noche en que su nombre fue pronunciado, las horas se movían como agua en un frasco sellado, agitándose sin dirección. Comía cuando llegaba la comida. Dormía cuando el agotamiento vencía. Hablaba solo cuando se le hablaba. El hilo rojo permanecía en su muñeca, escondido bajo la manga. El nudo más pequeño presionaba ligeramente su piel, como si pudiera recordarle algo que ya no sabía cómo sentir. Marcia la visitaba cuando podía. Marcia, de 16 años, alta y observadora, tenía el tipo de presencia que hacía que la habitación se sintiera menos vacía. No le pidió a Livia que explicara lo que había sucedido. No exigió lágrimas. Simplemente se sentaba y miraba el rostro de Livia como si buscara a la chica que había conocido en el patio. Una mañana, Marcia no vino. A mediodía, el patio se llenó de un silencio inquieto. Los sirvientes se movían más rápido de lo habitual, sus pasos ágiles, sus sonrisas más tenues. El jardín no anunciaba sus intenciones, pero siempre se preparaba. Daria apareció en la puerta de Livia con una túnica doblada, más fina que la habitual blanca lisa. La tela era pálida, casi luminosa, cosida en el cuello con un sutil patrón de hojas. Daria, la joven sirvienta con ojos cansados y una sonrisa fija, evitaba mirar el rostro de Livia. «Esto no es para ti», dijo Daria, casi disculpándose. «Es para Marcia». La garganta de Livia se apretó. «¿Dónde está?» Los dedos de Daria vacilaron sobre la tela. «Prestada», susurró. La palabra sonaba inofensiva, como un libro tomado de una estantería, como un cuenco prestado a un vecino. Luego Daria se fue, dejando la túnica, como si la tela misma pudiera responder preguntas. Livia esperó hasta la noche para volver a ver a Marcia. Cuando Marcia regresó, se movía como alguien que había aprendido a llevar el dolor sin derramarlo. Su pelo estaba arreglado con más cuidado de lo habitual. Su túnica era la nueva, la tela pálida atrapando la luz de las lámparas de una manera que la hacía parecer una figura en un mural. Su boca mantenía una sonrisa. No era una sonrisa real.
Era una máscara colocada sobre un rostro que había olvidado cómo relajarse. Marcia cerró la puerta tras ella y se apoyó en ella un momento, como si sus piernas decidieran si aún funcionaban. Livia se levantó lentamente de la cama, sin saber qué palabras correspondían en su boca. Marcia habló primero. Se sentaron en salones de mármol. Dijo, su voz firme pero débil. Hombres que comandan ejércitos, hombres que poseen tierras como otras personas poseen sandalias. Caminó hacia la mesa baja como si todavía estuviera sirviendo. Luego se detuvo, con las manos suspendidas sobre ella, sin saber qué hacer. Sirvieron vino como si fuera agua, continuó. Recitaron poesía, se rieron de chistes sobre los dioses, sobre el destino, sobre lo frágil que es la vida. Sus ojos se dirigieron a Livia y la sonrisa en su boca permaneció en su lugar como pegada. Todo el tiempo, dijo Marcia suavemente. La verdad estaba detrás de una puerta. Livia sintió un frío florecer en su pecho. Entendió sin necesidad de detalles. Marcia exhaló. Luego añadió, no es solo el jardín, es la ciudad, es el imperio. El jardín es solo donde tienen a las chicas, el resto de Roma guarda silencio. Livia volvió a sentarse, con las manos laxas en su regazo. Las palabras deberían haberla impactado. En cambio, cayeron con una inevitabilidad sorda, como la lluvia sobre la piedra. Marcia se acercó, bajando la voz. Había un hombre allí, dijo. Livia levantó la vista. Un senador, continuó Marcia. Ni viejo ni joven. Su barba estaba bien arreglada. Sus manos estaban limpias, como están limpias las manos cuando no se usan para trabajar. Su nombre, dijo Marcia, era Lucio Aenobarbo, y llevaba un anillo con una piedra oscura. Un senador, explicó simplemente. Era un hombre poderoso que se sentaba cerca del centro de la toma de decisiones de Roma, entrenado para hablar en público y permanecer tranquilo en privado. ¿Me miró?, dijo Marcia. No como suelen mirar los hombres, ni con hambre, ni con orgullo. Solo despierto. Tragó saliva. Por un momento, susurró. Pensé que se levantaría. La sonrisa de Marcia se crispó, casi rompiéndose. Pensé que diría algo, lo que fuera, incluso una sola palabra. Livia esperó, con la respiración superficial. Los ojos de Marcia se bajaron. No lo hizo. ¿Qué hizo?, preguntó Livia sorprendida por su propia voz. Las manos de Marcia se apretaron. Miró al suelo, dijo, como un hombre rezando. Luego levantó su copa y bebió. La habitación se sentía más pequeña. Marcia se inclinó más, como si pronunciar las siguientes palabras invocara algo peligroso. Fue una actuación, dijo, un escenario. El emperador es la audiencia y el juez. Todos los demás son actores. Livia pensó en la frase de Sabina. El silencio es moneda. Marcia asintió como si escuchara los pensamientos de Livia. Si te niegas, dijo, insultas. Si protestas, acusas. Si acusas, mueres. Se tocó el cuello ligeramente, donde el patrón de hojas descansaba sobre su garganta. Así que sonríen, dijo. Hablan de poesía. Fingen que el mundo es normal, porque fingir es más seguro que la verdad. Un sonido tenue llegó del pasillo. Una sirvienta pasando, nada más. Ambas chicas enmudecieron al instante. Solo cuando los pasos se desvanecieron, Marcia volvió a hablar, apenas audible. Vi a otras chicas, dijo. No del jardín. Algunas eran esposas de esos hombres. Algunas eran invitadas. Se reían demasiado fuerte. Sostenían sus copas con manos firmes. Eran hermosas de la forma en que las personas se vuelven hermosas cuando tienen terror a parecer asustadas. Los dedos de Marcia se levantaron hacia su boca. Luego cayeron. Quería decírselo, susurró. Quería decir, no sonriáis, no sigáis el juego, no lo hagáis fácil. Su voz se tensó, pero no lo hice, porque no habría sobrevivido la noche. Livia miró la boca de Marcia, que aún mantenía su curva falsa. ¿Por qué desvió la mirada?, preguntó Livia, aunque ya lo sabía. La sonrisa de Marcia finalmente se resquebrajó.
Se mordió el labio con fuerza, y una fina línea de sangre apareció, brillante contra su piel. «No porque fuera malvado», dijo. Su voz tembló por primera vez, sino porque todos tienen miedo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Livia se subió ligeramente la manga y miró el hilo rojo en su muñeca. El nudo más pequeño rozaba su piel. «¿Vuelve?», se preguntó qué significaba volver en un mundo que entrenaba habitaciones enteras para desviar la mirada. Marcia se acercó a Livia entonces, vacilante. No un abrazo, todavía no, solo una mano colocada en el hombro de Livia, ligera como una pregunta. Livia no sintió calidez, pero sí sintió el peso del contacto, el hecho de que otra persona insistiera en que ella existía. Por un momento, eso fue suficiente para evitar que se alejara por completo. El jardín no sabía cómo ocultar el miedo. Había escondido tantas cosas también. Gritos ahogados por el perfume, pasos amortiguados por alfombras, nombres sellados en cera. Pero el miedo era diferente. El miedo se filtraba por las costuras. Cambiaba la forma en que la gente se movía, la forma en que respiraba, la forma en que intentaba sonreír. La mañana después del regreso de Marcia del banquete, los sirvientes comenzaron a correr. No abiertamente al principio, no con pánico, solo más rápido de lo habitual, las bandejas llevadas con pasos más enérgicos, las puertas abriéndose y cerrándose, sin la lentitud cuidadosa que siempre había hecho que el jardín se sintiera intocable. Daria pasó por la puerta de Livia 2 veces en poco tiempo, su rostro más pálido de lo habitual, su sonrisa fija desdibujándose por las esquinas. Livia observaba desde el umbral de su habitación, con las manos juntas delante de ella como si fuera una invitada, no una prisionera. Marcia apareció a su lado, en silencio. El pasillo olía más fuerte de lo normal, como si alguien hubiera derramado perfume en el aire para ahogar algo más. «Sangre», pensó Livia, y la idea la sobresaltó. Nunca había olido sangre allí. No porque no hubiera, sino porque el jardín no permitía que se notara. Una sirvienta le susurró a otra cerca de la columnata. Las palabras eran demasiado silenciosas para oírse, pero la forma del rumor viajó más rápido que el habla. Algo había sucedido bajo el teatro. Un estrecho corredor subterráneo, metal, gritos. Luego silencio. A mediodía, Sabina fue a la habitación de Livia sin lavabo, sin ropa de cama, sin ninguna excusa que pudiera pasar por trabajo ordinario. Sabina, la sirvienta mayor con canas entre su pelo y ojos que recordaban demasiado, cerró la puerta tras ella y se llevó un dedo a los labios. «No hagas preguntas en el patio», susurró. La garganta de Livia se apretó. «¿Qué está pasando?». La mirada de Sabina se dirigió a la ventana como si comprobara que ni siquiera la luz podía escuchar. «La máquina está temblando», dijo Sabina. La postura de Marcia se tensó. «¿Qué significa eso?». Sabina habló lentamente, eligiendo las palabras como se elige un camino a través de cristales rotos. «Significa que los hombres que llevan espadas han dejado de reír», dijo. «Significa que se ha burlado una voz demasiadas veces. Significa que alguien lo suficientemente cercano al emperador como para tocarlo ha decidido que el miedo ya no vale la pena». El estómago de Livia se revolvió. La mano de Sabina se levantó, luego bajó, como si estuviera conteniendo el impulso de alcanzar la muñeca de Livia. El hilo rojo estaba escondido bajo la tela, pero Sabina parecía sentir su presencia de todos modos. «Cuando la máquina tiembla», susurró Sabina, «se esconde la verdad para mañana». Livia frunció el ceño. «¿Cómo lo escondo?». Sabina la miró fijamente. «En tu memoria», dijo, «en tela, en las costuras de tu vida, donde no puedan quemarlo». Las palabras eran extrañas, pero su significado era claro. Sabina estaba pensando más allá del jardín, más allá de esta semana, más allá de la supervivencia medida en horas. Estaba pensando en el día después. Sabina se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo. «Lo que sea que oigas», dijo, «no lo repitas.
El jardín castiga las lenguas sueltas más que los gritos fuertes. Luego se fue tan rápido como había venido. Esa tarde, las lámparas se encendieron temprano. El aire estaba sofocante de aroma, más fuerte que cualquier noche anterior. Era como si el jardín intentara borrar la realidad por la fuerza, inundando cada aliento con dulzura, hasta que nada más pudiera reconocerse. Livia se sentó con Marcia y Tercia en la esquina del patio donde se reunían las sombras. Tercia había estado más callada últimamente. De 13 años, demasiado joven para llevar este tipo de conocimiento, había comenzado a encogerse como si sus huesos intentaran desaparecer. Sus manos se movían constantemente, retorciendo sus mangas, tocándose la garganta, comprobando que todavía estaba allí. Esa noche, no podía dejar de temblar. «Los oí», susurró Tercia. Livia se inclinó. «¿A quiénes?» «A los sirvientes», dijo Tercia con la voz quebrada. «Dijeron que había sangre bajo el teatro. Dijeron que alguien gritó. Dijeron que los guardias del emperador estaban involucrados». El rostro de Marcia se tensó. «¡Para!», murmuró. «Aquí no». Pero Tercia ya había pasado la precaución. Su miedo había superado las reglas. «Nos matarán», susurró Tercia, ahora derramando lágrimas. «Si están enfadados, si tienen miedo, nos borrarán para que nadie lo sepa, como la chica de al lado, como si nunca hubiera existido». Livia sintió que algo se movía dentro de ella, algo que había estado inmóvil desde la noche en que su nombre fue pronunciado. Un reflejo, una chispa, no esperanza, responsabilidad. Alcanzó las manos de Tercia y las sostuvo firmemente. Los dedos de Tercia estaban fríos y húmedos por el sudor. «Escúchame», dijo Livia, sorprendida por la firmeza de su propia voz. Sonaba como si alguien más hablara a través de ella, alguien mayor, alguien más fuerte. Tercia levantó la vista con los ojos bien abiertos y húmedos. «No puedo prometerte que no pasará nada», susurró Livia. «No puedo prometerte que el jardín de repente se volverá amable». La boca de Tercia tembló. Livia apretó su agarre, anclando a la chica al momento. «Pero puedo prometerte algo más», dijo Livia. Marcia observaba en silencio, con los ojos afilados. Livia acercó a Tercia y apoyó su frente en el pelo de la chica, aspirando el olor a jabón y a miedo. «Te prometo que te llevaré a casa», susurró Livia. Las palabras salieron antes de que Livia pudiera pensar si eran posibles. No eran un plan. Todavía no. Eran una decisión. El cuerpo de Tercia tembló con sollozos, pero asintió contra el hombro de Livia como si la promesa fuera una cuerda lanzada al agua oscura. En el pasillo más allá del patio, resonó un sonido metálico repentino. No pasos, no llaves, un golpe seco, como una hoja golpeando la piedra. Las chicas se sobresaltaron al unísono. El jardín siempre había sido silencioso. El silencio era su poder. El metal era el sonido del orden rompiéndose. La mano de Marcia encontró la manga de Livia. Sus dedos rozaron la tela donde el hilo rojo yacía escondido. «¿Sientes eso?», susurró Marcia. Livia sí. No en su piel, sino en el aire. Algo había cambiado. El sistema que se había movido tan suavemente, tan confiadamente, tan interminablemente, tropezaba por primera vez. En algún lugar bajo el teatro, un estrecho pasillo estaba manchado, y la mancha no podía cubrirse con perfume. Livia abrazó más fuerte a Tercia y miró la oscuridad más allá de la columnata. Si la máquina temblaba, mañana podría llegar. Y si mañana llegaba, Livia tendría que convertirse en alguien que pudiera sobrevivir. La mañana en que el jardín se abrió, el aire se sentía raro. No más dulce, no más pesado, no cuidadosamente dispuesto. Simplemente raro, como una habitación después de que la fiebre se ha roto, cuando el cuerpo aún está débil, pero el peligro ha pasado. Las lámparas se apagaron. Las cortinas se descorrieron más de lo habitual. La luz pálida caía en los pasillos, revelando detalles que el jardín normalmente ocultaba en suave sombra. Pequeños desconchones en el mármol.
tenues manchas cerca de las puertas, marcas de arañazos de pies apresurados. Los sirvientes se movían con un propósito apresurado, sin fingir ya que el tiempo era amable. Livia se despertó con el sonido de las llaves. Llaves de verdad, no los suaves clics de puertas privadas, sino un tintineo de metal golpeando metal, lo suficientemente fuerte como para oírse incluso a través de la gruesa piedra. El sonido llevaba un mensaje que el jardín nunca antes había permitido. Algo ha cambiado. Una sirvienta entró, la mujer de hombros anchos de la noche en que Livia fue llamada. Su expresión era indescifrable, pero sus ojos no dejaban de dirigirse al pasillo como si temiera ser observada por ambos extremos. «Vístete», dijo. Livia se incorporó, bajándose las mangas automáticamente. El hilo rojo aún rodeaba su muñeca. El nudo más pequeño descansaba contra su pulso. No se lo quitó. No podía. Fuera de su puerta, otras puertas se abrían. Las chicas salían al pasillo vestidas de blanco, sus rostros pálidos y en blanco, no por calma sino por incredulidad. Marcia apareció, de 16 años y observadora. Su máscara de compostura resquebrajada por el agotamiento. Se encontró con los ojos de Livia y no dijo nada, pero la forma en que se mantenía sugería que se estaba preparando para la salvación o el castigo. Tercia salió de su habitación como si hubiera olvidado cómo se andaba. De 13 años, pequeña y asustada, buscó en el pasillo hasta que vio a Livia. Luego corrió hacia ella sin pensar en las reglas. Livia la tomó por los hombros, estabilizándola. «Nos vamos», dijo una sirvienta, como si anunciara un cambio de horario. Sin explicación, sin disculpa, sin reconocimiento de nada de lo que había sucedido. Las chicas fueron conducidas por pasillos que nunca se les había permitido ver a la luz del día. Pasaron por un almacén donde se apilaban fardos de tela como provisiones. Pasaron por una cámara donde un escriba estaba de pie ante un escritorio, con el estilete preparado sobre una tablilla de cera. El escriba era un hombre delgado con dedos manchados de tinta y ojos nerviosos. Su nombre era Gallo, pronunciado por una sirvienta con el tono que se usaría para un mueble. No miró a las chicas, solo escribía. Livia vislumbró la tablilla al pasar. Nombres, edades, marcas. Luego Gallo presionó un sello en cera tibia y cerró la tablilla como si cerrara un libro de contabilidad. El acto final del jardín fue papeleo. Fuera esperaban los carruajes. La vista del cielo abierto golpeó a Livia como un puñetazo. Roma seguía allí. Los tejados de la ciudad, las columnas distantes, la pálida línea del río. La vida continuaba como si nada hubiera pasado dentro de esos muros. A las chicas se les entregaron pequeños fardos. Monedas de oro envueltas en tela. Seda cuidadosamente doblada. Joyas que atrapaban la luz, regalos. No para honrarlas, no para consolarlas, para comprar su silencio. Livia entendió sin que se lo dijeran. Un contrato sin palabras. Olvida. Marcia aceptó su fardo con un rostro tan inmóvil como la piedra. Sus dedos no temblaron, pero Livia vio cómo apretaba la mandíbula, cómo sus ojos se endurecían, como si estuviera tragando algo afilado. Tercia miró su fardo como si fuera veneno. Levantó la vista hacia Livia, aterrorizada. «¿Qué hacemos?», susurró. Livia no lo sabía. El viaje en carruaje de vuelta colina abajo se sintió irreal. Las ruedas traquetearon sobre la piedra. Las calles se ensancharon. Volvieron los sonidos familiares. Vendedores llamando, sandalias golpeando el pavimento, risas distantes. Roma volvía a ser ruidosa. Y el ruido hizo que el jardín pareciera una pesadilla que nadie creería. En el borde de su barrio, Livia vio gente esperando. Los vecinos se paraban con rostros expectantes, ansiosos por ver de cerca cómo era el favor. Entonces vio a su madre. Su madre, Aurelia, era una mujer de unos 30 años con manos cansadas y ojos que habían aprendido a ocultar el dolor detrás del deber. Se mantenía muy erguida. Su pelo estaba cuidadosamente recogido. Sus labios mantenían una sonrisa que no llegaba a sus ojos.
Cuando el carruaje se detuvo, Aurelia dio un paso adelante y abrazó a Livia. El abrazo fue cuidadoso, controlado, como si Aurelia temiera que apretar demasiado fuerte pudiera romper algo que no se podía reparar. «Bendita», murmuró una vecina. «Favorecida», susurró otra. Aurelia asintió cortésmente, desempeñando el papel que se le exigía. Pero cuando se echó hacia atrás y miró el rostro de Livia, sus ojos cambiaron. Una tormenta se movía allí, profunda y furiosa, perfectamente contenida. Livia regresó a su casa, a su cama familiar, al olor a madera vieja y a humo de cocina. Debería haber sentido alivio. En cambio, se sintió como una extraña en su propia vida. Esa noche, Aurelia colocó el fardo de oro y seda sobre la mesa y lo miró fijamente durante mucho tiempo. Luego se volvió hacia Livia y habló suavemente, como se habla en una casa donde las paredes pueden tener oídos. «No hablaremos de ello», dijo Aurelia. No era crueldad, era supervivencia. En Roma, la vergüenza podía arruinar a una familia más a fondo que la muerte. El mundo perdonaba el dolor, no perdonaba la deshonra. Livia asintió. No tenía el lenguaje para protestar. Pasaron días, semanas. Livia se movía por la vida como alguien que llevaba un cuerpo prestado. Se encogía ante los pasos. Se despertaba por la noche saboreando perfume que no estaba allí. Marcia desapareció de su vista. Tercia también. Vivían en algún lugar de la ciudad, en algún lugar más allá del pequeño radio de movimiento permitido de Livia. Cada familia sellando su propia herida a puerta cerrada. Pero Livia no olvidó a Sabina, no olvidó a Félix, no olvidó la advertencia de Daria, ni la tablilla de cera del escriba, ni el sonido del metal cuando la máquina tembló. Cogió una capa vieja que había pertenecido a su abuela, tela pesada, forrada por dentro donde nadie miraba, y empezó a coser. Al principio fue solo un nombre, Sabina. Sus dedos temblaban tanto que se pinchó. Una gota de sangre manchó el hilo, y la mancha le pareció apropiada. Luego cosió otro, Marcia, luego otro. Tercia. Coseía en rojo, porque el rojo era lo que el jardín usaba para marcar a las llamadas. Ella lo usaría para marcar a las recordadas. Pasaron los años. Livia envejeció. La ciudad cambió sus modas, sus escándalos, sus chismorreos. El imperio fingió que siempre había estado limpio. Livia no fingió. Cuando tuvo la edad suficiente, abrió una pequeña habitación detrás de una panadería y enseñó a leer a las chicas. No a las nobles, no a las hijas de los senadores, chicas sirvientas, chicas de cocina, chicas que llevaban agua y limpiaban suelos y a quienes se les enseñaba que el silencio era virtud. Livia les enseñó las letras, nombres, cómo escribir una palabra para que no se la pudieran quitar. Algunas personas susurraban que era extraña, que se preocupaba demasiado por los hijos de los sirvientes, que no tenía marido. Livia aceptó los susurros como el coste de respirar. Una tarde de invierno, cuando el aire era cortante y las calles olían a humo, una mujer entró en la pequeña aula de Livia. Era más alta de lo que Livia recordaba, su rostro más viejo. Sus ojos portaban una fractura familiar. Tercia. Ahora adulta, ya no una niña, pero tampoco entera. Por un momento se miraron, congeladas por la distancia entre el entonces y el ahora. Entonces la boca de Tercia tembló, y Livia cruzó la habitación y la abrazó, fuerte, sin miedo a ser vista. Lloraron, no porque llorar las curara, sino porque llorar finalmente admitía la verdad. Nunca volverían a ser quienes habían sido. Solo podían convertirse en algo más. Livia sacó la capa y la puso en las manos de Tercia. Dentro, los nombres estaban cosidos en rojo. Sabina, Marcia, Tercia. Y otros que Livia había aprendido más tarde, susurrados por supervivientes que la encontraban en secreto. Los dedos de Tercia trazaron el hilo como si tocaran una cicatriz. Livia habló en voz baja. «No desaparecimos», dijo. «Todavía tenemos nombres, y mientras alguien recuerde, la máquina no gana».
Tercia se apretó la capa contra el rostro, y por primera vez desde el jardín, respiró como si se perteneciera a sí misma, aunque solo fuera por un momento. Esta historia no es solo sobre el pasado, es sobre cómo la crueldad sobrevive en la vida cotidiana. El mal no siempre lleva un rostro violento. A veces viste seda, a veces se esconde detrás de procedimientos, tradiciones o la excusa de «así son las cosas». La mayor parte del daño no lo hacen solo los monstruos, sino la gente corriente que mira para otro lado, que guarda silencio para protegerse, que se dice a sí misma que hablar es demasiado peligroso, demasiado inconveniente, demasiado costoso. En la vida diaria, el jardín sigue existiendo donde alguien es humillado y otros fingen no ver. Donde alguien es herido y se le dice que guarde silencio por el bien de la reputación. Donde la verdad es enterrada porque el silencio parece más seguro. La lección es sencilla y es pesada. Si recuerdas, resistes. Si hablas, interrumpes la máquina. Y si te niegas a guardar silencio, proteges a alguien que quizás nunca conozcas. No necesitas poder para hacer el bien. Solo necesitas coraje en el momento adecuado. Si esta historia te conmovió, si te incomodó de una manera que te pareció necesaria, por favor, apoya el canal. Dale a me gusta al vídeo para ayudar a que esta historia llegue a más personas. Compártela con alguien que valore la verdad y la empatía. Deja un comentario con tus pensamientos o reflexiones. Y suscríbete al canal para que estas voces nunca más sean enterradas. Tu apoyo ayuda a dar luz a historias que estaban destinadas a ser olvidadas. Antes de despedirnos, tomemos un momento de silencio. Que Dios te bendiga con sabiduría para reconocer la injusticia, con fuerza para hablar cuando el silencio es más fácil, y con compasión para proteger a los vulnerables. Que Él guarde tu corazón del miedo, tu voz de la vacilación y tu conciencia del olvido. Si estás de acuerdo con esta oración, escribe amén en los comentarios, y que la paz vaya contigo.